Muy buenas, familia. Vaya tela la historia y significado que tiene esto. Encontramos referencias escritas del hábito ya antes del siglo IV, como elemento de unidad y uniformidad de los monjes, y también de las monjas. El hábito surge de simplificar las vestiduras de la época, buscando así una forma de pobreza. Hay un documento de antes del siglo IV en el que cuenta lo que se le impuso al primer monje que se le dio el hábito. Se le puso una túnica sin mangas, a la moda egipcia, porque la vida monástica nació allí. Una capucha, una melote, que era como un manto hecho con piel de cabra o de oveja, que se ponía sobre los hombros y se ataba delante. Un cinturón de lino. También en otro texto de la época se menciona el escapulario. En la regla de San Benito, por la que nos regimos nosotras, ya en el siglo VI, se menciona un hábito que tuviese cogulla, túnica, escapulario para el trabajo, medias, zapatos y un cinturón. Y además dice San Benito que no se quejen de la aspereza de la tela o del color, sino que se use lo que se pueda encontrar en la zona o lo que pueda comprarse más barato. Seguramente de aquí viene el color negro, que sería el más barato en aquella época. En el caso de las mujeres era lo mismo. San Atanasio de Alejandría en el siglo IV dedicó varios escritos a mujeres que, permaneciendo en sus casas, se querían consagrar a Dios. Dedicó varios tratados para mujeres que, aún permaneciendo en sus casas, querían consagrarse de una manera especial a Dios, orientándolas sobre el vestido que debían de usar, para manifestar externamente su consagración. Y dice que la tela no sea lujosa, de color negro, tela sin teñir, sino de color natural, un manto sin flecos y del mismo color, y las mangas de lana, cubriendo hasta los dedos, que el pelo estuviese cortado y sujeto con una banda de lana, sobre la que se colocaba una capucha y después se añadía un manto o un velo. Y por último, una cogulla. Todas estas partes que ahora estoy mencionando luego las miraremos una por una. Alrededor del siglo IV, los que se querían consagrar al Señor eran presentados en la iglesia oficialmente y se tenía un rito de entrega del hábito. Además, en el caso de las mujeres, el obispo les entregaba el velo, una prenda aparte del hábito y con un simbolismo muy fuerte ya desde el principio, más fuerte que el resto de prendas que fueron cogiendo significado posteriormente. Pues no se escogieron las prendas por su significado, sino que se usaron lo que normalmente se usaba, pues la túnica, el velo ya existía, una cogulla ya existía antes de que la usasen los monjes, el cinturón, por supuesto. No se inventaron nada, simplemente simplificaron lo que ya tenían. El significado vino después. Más tarde, con el movimiento mendicante de la Edad Media, en el hábito se acentuó el significado penitencial, pues ellos vestían una tela más vasta de lana. El hábito se estandarizó muy rápido y no tardó en coger simbología. Os adelanto que significa rechazo a lo mundano, simplicidad, sencillez, pobreza, la pertenencia a Dios, pero vamos a ver parte por parte. La túnica, como ya hemos visto, era el atuendo común por aquella época. Pasemos a la cogulla. Los primeros documentos en los que se la menciona datan del siglo I después de Cristo. Más tarde, en el siglo IV, ya encontramos referencias a una cogulla propia de los monjes. Es una vestidura negra, amplia, con las mangas largas y anchas, que recibían tanto monjas como monjas en el momento de su profesión solemne, en el momento culmen de su consagración, y la usaban solo para el rezo, solo para cuando iban a la iglesia. Se consideraba tan importante como el propio hábito. Esta prenda es la única de las que voy a hablar que algunos ya no conservan. El velo. El uso del velo común, no religioso, se remonta ni más ni menos que al siglo XIII a.C., pero era solo para mujeres nobles. Ya en el siglo XII de nuestra era también consta existencia del velo, pero también igualmente solo para mujeres nobles casadas, las solteras no. Solamente a partir del siglo XV ya se estandarizó a todas las edades y condiciones. De hecho, era menos común, pero llegó a haber un velo masculino, entendiéndose como una prenda que tapaba la cabeza, no era así de grande. Y del velo como atuendo religioso sabemos que en la época de los primeros cristianos, y ya quizás también entre los judíos, se consideraba el cabello de la mujer como su gloria, el cabello largo. Por lo tanto, que las consagradas lo llevasen tapado era como un símbolo de modestia y de humildad. También incluso de pudor, porque lo llevaban corto como signo de su consagración, algo vergonzoso para la época. También sabemos por medio de la escritura que no veían apropiado ni los judíos ni los primeros cristianos que la mujer orase a Dios con la cabeza descubierta. Sabiendo esto, podemos ver como algo lógico que la mujer que quisiese casarse con Dios y consagrar su vida, especialmente a la oración, lo usase como atuendo continuo, como símbolo de que ahora pertenece solo a Cristo y se debe solo a Él, por lo que empezó a tomarse como signo de virginidad.
El velo es el que tiene un signo más estandarizado y más claro, y ya desde el principio se tomó así. Otras prendas tienen varios significados. Por ejemplo, la capucha, que significa inocencia, bondad, la gracia de Dios, la humildad, la obediencia. El cinturón, por ejemplo, que parece un simple elemento para ceñir el hábito, también tiene su significado y muy importante. Algunos consideran el cinturón de su hábito como recuerdo de la obediencia. En cambio, en la regla de San Benito, en el prólogo pone: ceñidos la cintura con la fe y la observancia de las buenas obras. El significado más extendido es el de la castidad, ceñir el cuerpo para acotar sus impulsos. También se le da el significado de valentía, comparándolo con el cinturón que tenían los soldados donde colgaban la espada. El escapulario. El escapulario es una banda de tela con un hueco para la cabeza y que cuelga por delante y por detrás hasta los pies. Es tan largo como el hábito. En los documentos más antiguos donde se menciona el escapulario, se menciona como una prenda para el trabajo. No se sabe bien si eran una especie de tiras atadas al pecho y a la espalda, o se asemejaba más bien a un delantal, o a dos bandas de tela por delante y por detrás atadas una con la otra mediante cintos o cuerdas. Esa es la versión que más se asemeja a lo que es ahora. Lo que sí está claro es que su finalidad era sujetar el manto y el hábito para el trabajo, para que no molestase. Con el tiempo se convirtió en el signo del monje trabajador. En las ceremonias de imposición del hábito se le comparaba con la cruz de Jesús por ir sobre los hombros, con el yugo del Señor, con la armadura que va por encima de la ropa o incluso como un escudo protector. También representa conversión, el deseo de revestirnos de Cristo, y en el caso de los carmelitas, por ejemplo, tiene un significado muy fuerte de protección de la Virgen. Para los benedictinos representa la pertenencia a la orden, ya que se nos da en la ceremonia de los primeros votos, que es cuando tomamos un compromiso más serio con la comunidad y se nos considera miembros de la misma. Total, que el hábito es tan viejo como la vida consagrada, que no inventaron nada excesivamente nuevo, simplemente simplificaron lo que ya existía. La cogulla y la túnica no han evolucionado nada. El escapulario sí ha cogido esta forma y el velo también ha evolucionado de muchas maneras y también de una orden a otra cambia. Y por último, que se utilizaban las telas de la época y lo que podía comprarse más barato. Básicamente era un signo de consagración y de desprendimiento. Os dejo por aquí algunos vídeos para que los veáis y un circulito donde os podéis suscribir. Por último, si os ha gustado podéis darle a me gusta y quizás en un tiempo pues suba otro vídeo sobre el origen y significado de las prendas del sacerdote o de las prendas de los penitentes de Semana Santa. Que guardéis los buenos hábitos y hasta la semana que viene.